Cuando el cuerpo de Adrián Kobaevi fue encontrado en su departamento de Bayview, la escena no presentaba signos de violencia, no había desorden en el interior, no se detectaron accesos forzados y los primeros registros médicos no indicaban una causa externa evidente, por lo que el fallecimiento fue considerado inicialmente como compatible con causas naturales, quedando a la espera de estudios complementarios. Sin embargo, al avanzar sobre los primeros relevamientos técnicos, los investigadores comenzaron a detectar una serie de inconsistencias en los registros asociados a la actividad diaria del fallecido, particularmente en relación con el uso de dispositivos electrónicos, consumos energéticos y accesos digitales que, según los datos obtenidos, se habían mantenido activos durante un periodo posterior al momento estimado de la muerte. El análisis de los sistemas del edificio confirmó que no se habían registrado ingresos no autorizados al departamento, mientras que las cámaras de seguridad mostraban un flujo de movimiento habitual en las áreas comunes, sin identificar en una primera instancia la presencia de terceros vinculados al domicilio, lo que reforzaba la hipótesis inicial de un evento sin intervención externa directa. No obstante, al contrastar los horarios de actividad digital con los resultados preliminares de la autopsia, los peritos advirtieron que existía una superposición imposible entre el momento estimado del fallecimiento y la continuidad de acciones registradas en los sistemas del domicilio, incluyendo conexiones remotas, uso del equipo informático y variaciones en el consumo eléctrico que no podían ser explicadas como procesos automáticos. A partir de ese punto, el expediente dejó de centrarse exclusivamente en la causa de muerte y pasó a incorporar una nueva línea de análisis orientada a determinar si la actividad registrada correspondía efectivamente al fallecido o si había sido generada por un tercero con acceso al entorno, lo que implicaba la posibilidad de una manipulación deliberada de la escena posterior al deceso. Esa línea de investigación modificaría por completo la interpretación inicial del caso y establecería que, durante un periodo aún no determinado con precisión, alguien había operado dentro del departamento con el objetivo de sostener una rutina que ya no existía, incorporando registros que luego serían utilizados como referencia central en el desarrollo del expediente. Milwaukee contaba, al momento de los hechos, con una población aproximada de 594.000 habitantes, distribuidos en sectores urbanos con características bien definidas, donde los barrios residenciales mantenían una estructura de circulación estable, con tránsito moderado y patrones de movimiento previsibles, lo que facilitaba la identificación de situaciones atípicas por parte de residentes habituales y personal de mantenimiento. El barrio de Bayview, ubicado al sur del área central de la ciudad y próximo a la costa del lago Michigan, se caracterizaba por una combinación de viviendas unifamiliares y complejos de departamentos de baja altura, con accesos compartidos, estacionamientos delimitados y espacios comunes que eran utilizados de forma regular por los residentes, generando un entorno donde la presencia de terceros no habituales podía ser advertida con relativa facilidad. El complejo donde residía Adrián Kobaevi estaba compuesto por dos edificios principales de 3 niveles cada uno, conectados por un acceso vehicular lateral y un ingreso peatonal frontal, ambos equipados con sistemas básicos de seguridad, incluyendo cerraduras electrónicas en puertas principales y un circuito cerrado de cámaras que registraba los accesos y áreas comunes, sin cobertura en el interior de las unidades privadas. Cada edificio contaba con un sistema de mantenimiento periódico a cargo de personal autorizado, lo que implicaba la existencia de llaves maestras utilizadas exclusivamente por el administrador y el equipo técnico, bajo registro formal, siendo este un procedimiento habitual en este tipo de complejos residenciales, donde las intervenciones dentro de las unidades se realizaban únicamente ante solicitud del propietario o en situaciones justificadas. El departamento ocupado por Kobaevi se encontraba en el segundo nivel del edificio posterior, con acceso a través de un pasillo interno de circulación compartida, sin visibilidad directa desde la calle, lo que limitaba la posibilidad de observación externa sobre los movimientos en su puerta de ingreso, quedando estos registrados únicamente por las cámaras ubicadas en el acceso principal del edificio y en el área de estacionamiento. El sistema de videovigilancia operaba de forma continua y almacenaba registros durante un periodo aproximado de 30 días, tras lo cual los archivos eran sobrescritos automáticamente, salvo que fueran preservados por solicitud expresa, lo que convertía a este tipo de registros en una herramienta de verificación limitada en el tiempo, pero clave para reconstrucciones inmediatas posteriores a un evento. En cuanto al entorno inmediato, Bayview mantenía una dinámica residencial con actividad laboral distribuida en horarios diurnos, lo que implicaba una reducción significativa de presencia en los edificios durante franjas específicas del día, especialmente en horarios laborales estándar, generando intervalos donde los accesos podían producirse sin ser advertidos directamente por otros residentes. No se registraban antecedentes recientes de delitos violentos en el complejo ni en las cuadras inmediatas,
y las intervenciones policiales en la zona se limitaban mayormente a incidentes menores, lo que reforzaba la percepción de un entorno controlado y de bajo riesgo, donde la hipótesis de una intervención externa sin registro resultaba, en principio, poco probable dentro de los parámetros habituales de análisis. Estas condiciones estructurales y operativas fueron incorporadas al expediente desde las primeras horas de la investigación, ya que definían el marco dentro del cual debían interpretarse los movimientos registrados, las ausencias de registro y las posibles limitaciones del sistema de control existente en el lugar. El sistema de acceso al edificio funcionaba mediante cerraduras electrónicas programadas, complementadas por llaves físicas de respaldo, lo que implicaba que cada ingreso quedaba registrado únicamente cuando se utilizaban los dispositivos electrónicos, mientras que el uso de llaves mecánicas no generaba trazabilidad dentro del sistema, constituyendo una limitación operativa relevante para el análisis posterior de movimientos. El registro de cámaras presentaba ángulos fijos, con cobertura concentrada en los accesos principales y en el área de estacionamiento, dejando sin supervisión directa los pasillos internos y los sectores inmediatos a las puertas de cada unidad, lo que generaba zonas de tránsito no registradas, habituales en este tipo de complejos, pero críticas al momento de reconstruir desplazamientos dentro del edificio. El suministro eléctrico del complejo se distribuía de forma individual por unidad, con medidores independientes ubicados en un panel común en planta baja, accesible únicamente para personal autorizado, lo que permitía a los investigadores, en etapas posteriores, acceder a registros de consumo detallados por departamento, incluyendo variaciones horarias que podían ser correlacionadas con el uso de dispositivos en el interior de cada vivienda. El servicio de Internet era provisto por una red individual contratada por cada residente, con routers ubicados dentro de las unidades, sin administración centralizada por parte del edificio, lo que implicaba que cualquier actividad digital debía ser analizada a partir de los dispositivos propios del usuario, sin registros externos que permitieran monitorear conexiones desde fuera del entorno inmediato. En relación con el entorno urbano, las calles que rodeaban el complejo presentaban tránsito moderado, con iluminación pública estándar y sin puntos ciegos relevantes en esquinas o accesos, lo que permitía a las cámaras municipales, ubicadas a varias cuadras, registrar parcialmente el flujo vehicular general, aunque sin capacidad de identificar con precisión ingresos específicos al edificio. Las condiciones climáticas durante el mes de noviembre en Milwaukee implicaban temperaturas bajas y ventanas mayormente cerradas en los domicilios, lo que reducía la posibilidad de interacción visual o auditiva entre unidades, limitando la percepción de actividad interna por parte de vecinos, especialmente en horarios nocturnos o durante ausencias prolongadas. Estas variables técnicas, inicialmente consideradas como características normales del entorno, adquirieron relevancia a medida que la investigación avanzó, ya que definían los márgenes dentro de los cuales podía haberse desarrollado cualquier intervención no registrada dentro del departamento de Cobaevi, sin generar alertas inmediatas en el sistema ni en el entorno residencial. Adrián Cobaevi tenía 38 años al momento de su fallecimiento, medía aproximadamente 1,82 metros, con textura delgada, cabello oscuro y corto, y no presentaba condiciones médicas preexistentes registradas en su historial reciente, manteniendo una rutina estable centrada en su actividad laboral como analista de sistemas, desempeñándose bajo modalidad remota para una empresa de servicios informáticos con sede en el mismo estado, lo que implicaba jornadas prolongadas dentro de su domicilio, con interacción digital constante y escasa actividad social presencial. Su rutina diaria se estructuraba en horarios regulares de conexión, con inicio de actividad entre las 8 y las 9 horas, pausas breves durante el mediodía y cierre de jornada entre las 6 y las 7, manteniendo registros consistentes en sistemas de acceso corporativo, correos electrónicos y plataformas de gestión interna, lo que permitió posteriormente a los investigadores establecer patrones de comportamiento digital verificables en periodos previos al hecho. En cuanto a su entorno personal, Cobaevi residía solo desde hacía aproximadamente 3 años, tras una separación formal que no derivó en conflictos legales ni intervenciones policiales, manteniendo contacto ocasional con familiares fuera del estado y un círculo social reducido, compuesto principalmente por compañeros de trabajo y un número limitado de conocidos dentro del mismo complejo residencial. No constaban denuncias por violencia, alteraciones de conducta ni intervenciones de servicios de emergencia en su domicilio, y los registros administrativos del edificio indicaban cumplimiento regular de pagos, ausencia de conflictos con vecinos y participación mínima en actividades comunitarias, lo que lo posicionaba, dentro del entorno, como un residente de bajo perfil y sin indicadores de riesgo. El administrador del edificio, Thomas Greer, de 52 años, cumplía funciones de supervisión general del complejo, incluyendo mantenimiento, gestión de accesos y atención a requerimientos de los residentes,
contando con acceso autorizado a todas las unidades mediante llave maestra, bajo un sistema de registro manual que documentaba intervenciones programadas o situaciones excepcionales, sin que existieran reportes previos de uso indebido de dichas credenciales. Greer fue la última persona en ingresar al departamento de Cobaevi antes del inicio formal de la investigación, acción que realizó tras recibir quejas por ruidos intermitentes y variaciones en iluminación provenientes del interior del domicilio, reportadas por vecinos de la misma planta, quienes indicaron actividad irregular en horarios nocturnos durante varios días consecutivos, sin poder precisar la presencia física del residente. Entre los vecinos directos se encontraba Melissa Carter, de 34 años, residente del departamento contiguo, quien declaró haber percibido sonidos asociados a desplazamientos y actividad electrónica en horarios atípicos, especialmente durante la madrugada, así como encendidos y apagados de luces visibles a través de la línea inferior de la puerta, sin registrar interacciones personales recientes con Cobaevi ni haber observado su ingreso o salida en los días previos al hallazgo. Otro residente relevante fue Daniel Hargrove, de 41 años, ocupante del departamento ubicado en el nivel inferior, quien manifestó haber notado incrementos en el consumo eléctrico reflejados en el panel común del edificio, dado que tenía acceso visual ocasional a los medidores por su ubicación próxima a la zona de mantenimiento, señalando variaciones que no coincidían con los patrones habituales de uso en la unidad de Cobaevi. Desde el ámbito laboral, el supervisor directo de Cobaevi, Andrew Collins, de 46 años, informó que el empleado había mantenido actividad en los sistemas corporativos durante los días posteriores a la fecha estimada de fallecimiento, incluyendo envíos de correos electrónicos, registros de conexión remota y participación pasiva en reuniones virtuales, sin interacción verbal ni intervención directa, lo que en su momento no fue considerado irregular debido a la naturaleza remota del trabajo. El análisis posterior de estas interacciones permitió establecer que, si bien las conexiones se mantenían dentro de los parámetros habituales en cuanto a horarios, existían diferencias en la forma de uso de los sistemas, particularmente en la ausencia de patrones de escritura extensos, respuestas automatizadas y navegación limitada dentro de las plataformas, elementos que fueron incorporados al expediente como posibles indicadores de intervención externa. En relación con los accesos físicos al departamento, no se registraban ingresos autorizados en los días previos al hallazgo, más allá de la intervención realizada por el propio Greer, y no existían registros formales de visitas declaradas por parte del residente, lo que reducía el universo de personas con acceso potencial al interior de la unidad a un grupo limitado compuesto por el propio administrador y cualquier individuo que hubiera obtenido acceso por medios no documentados. Los investigadores también consideraron la posibilidad de accesos previos al evento que no hubieran sido consignados en los registros manuales, dada la naturaleza del sistema de control utilizado en el edificio, lo que implicaba que la trazabilidad de movimientos dependía en gran medida de la precisión de los registros humanos y de la ausencia de omisiones en su documentación. A medida que se consolidaban los perfiles de las personas involucradas, el expediente comenzó a centrarse en la intersección entre los accesos físicos posibles y la capacidad técnica necesaria para sostener la actividad digital detectada, delimitando el análisis a individuos con conocimiento básico de sistemas informáticos y acceso directo o indirecto al entorno del fallecido. Esta combinación de factores, que incluía disponibilidad de acceso, conocimiento técnico y ausencia de registros formales de ingreso, se convirtió en uno de los ejes centrales de la investigación, orientando las siguientes etapas del expediente hacia la reconstrucción detallada de movimientos, tanto físicos como digitales, en los días previos y posteriores al fallecimiento de Cobaevi. En relación con el entorno digital personal de Cobaevi, los investigadores procedieron a relevar los dispositivos presentes en el domicilio, incluyendo un equipo informático principal, un ordenador portátil de uso secundario y un teléfono móvil, todos protegidos mediante credenciales de acceso activas, sin evidencia inicial de intentos de vulneración externa ni accesos remotos no autorizados desde direcciones IP externas al entorno habitual del usuario. El análisis de los historiales de uso permitió establecer que Cobaevi mantenía prácticas de seguridad estándar, con contraseñas actualizadas y sin registros de compartición de credenciales con terceros, lo que en una primera instancia reducía la probabilidad de intervención remota sin acceso físico al dispositivo, orientando la investigación hacia escenarios en los que el uso de los equipos hubiera sido realizado desde el interior del domicilio. En cuanto a su situación financiera, los registros bancarios indicaban movimientos regulares asociados a gastos cotidianos, pagos de servicios y transferencias menores, sin operaciones atípicas ni extracciones relevantes en los días previos al fallecimiento, aunque se detectaron transacciones posteriores a la fecha estimada de muerte que fueron incorporadas al expediente para su análisis, en función de su posible vinculación con la actividad digital sostenida.
El historial de comunicaciones telefónicas mostraba un patrón reducido de llamadas y mensajes, concentrado en contactos laborales y familiares, sin registros de intercambios recientes con números desconocidos ni incrementos en la frecuencia de comunicación en los días previos al hecho, lo que reforzaba la hipótesis de un entorno social limitado y sin conflictos activos. Desde el punto de vista médico, los registros disponibles no indicaban patologías de base que pudieran justificar un fallecimiento repentino, y no se encontraban en el domicilio medicamentos de uso crítico ni prescripciones recientes que sugirieran tratamiento por condiciones de riesgo, siendo este un elemento que inicialmente orientó la investigación hacia la necesidad de estudios toxicológicos y pericias más exhaustivas. Los vecinos consultados en etapas posteriores coincidieron en describir a Kobayashi como una persona de hábitos regulares, con escasa interacción social dentro del edificio, sin visitas frecuentes ni cambios notorios en su conducta en las semanas previas al hecho, lo que limitaba la identificación de posibles conflictos interpersonales como detonantes de un evento violento. En relación con el administrador Greer, los investigadores verificaron su historial laboral y antecedentes, sin detectar registros de conductas irregulares ni denuncias previas vinculadas al uso indebido de accesos, aunque se incorporó al expediente el detalle de sus intervenciones dentro del complejo durante los días previos al hallazgo, incluyendo horarios y tareas realizadas, con el objetivo de establecer posibles coincidencias con los periodos de actividad detectados en el departamento de Kobayashi. Asimismo, se procedió a relevar la actividad de mantenimiento general del edificio, identificando al personal técnico que había tenido acceso a áreas comunes y sistemas durante ese periodo, con el fin de descartar o incluir posibles líneas de investigación vinculadas a terceros con conocimiento de la estructura del lugar y acceso potencial a zonas no supervisadas por cámaras. La combinación de estos elementos permitió a los investigadores delimitar con mayor precisión el universo de análisis, concentrándose en individuos con acceso físico comprobable o plausible al domicilio y capacidad operativa para interactuar con los dispositivos del fallecido, estableciendo así una base concreta para el desarrollo de las siguientes etapas del expediente. El análisis de la secuencia de eventos correspondiente al día del hecho se construyó a partir de registros digitales, cámaras de seguridad del edificio, actividad laboral y datos de consumo energético, permitiendo a los investigadores establecer una línea temporal inicial con base en información verificable. El 10 de noviembre de 2011, a las 8 de la mañana y 12, el sistema corporativo de la empresa donde trabajaba Kobayashi registró su última conexión activa con interacción completa, incluyendo envío de correos electrónicos y acceso a plataformas internas, manteniendo actividad continua hasta las 5 de la tarde y 46, momento en el que se registró la última acción manual verificable en su equipo de trabajo. A las 6 de la tarde y 3, las cámaras del acceso principal del edificio registraron el ingreso de Kobayashi al complejo, sin detección de acompañantes ni interacción con otros residentes, dirigiéndose hacia el interior sin portar objetos adicionales visibles ni presentar alteraciones en su comportamiento habitual. A partir de ese momento, no se registraron imágenes que confirmaran su salida del edificio en los días posteriores, manteniéndose como último registro visual confirmado su ingreso al complejo en la fecha indicada. Durante la noche del mismo día, entre las 9 y las 11:30, los registros de consumo eléctrico del departamento indicaron un incremento progresivo en el uso de energía, compatible con actividad doméstica regular, incluyendo encendido de iluminación, uso de equipos electrónicos y funcionamiento de dispositivos de uso cotidiano. El 11 de noviembre, a las 8 de la mañana y 27, el sistema corporativo volvió a registrar una conexión activa desde la cuenta de Kobayashi, replicando el patrón habitual de inicio de jornada, aunque sin detectar en esta instancia acciones de escritura extensiva ni interacción compleja con los sistemas, limitándose a accesos puntuales y navegación dentro de las plataformas. Este patrón se repitió durante los días 11, 12 y 13 de noviembre, con registros de conexión en horarios compatibles con su rutina laboral, pero con una reducción significativa en la complejidad de las acciones ejecutadas, lo que en etapas posteriores fue interpretado como una posible señal de uso limitado o automatizado de los sistemas. En paralelo, los registros del sistema eléctrico mostraron actividad sostenida dentro del departamento, con encendidos y apagados de iluminación en franjas horarias variables, incluyendo periodos nocturnos, así como consumo asociado al uso del equipo informático principal, sin interrupciones prolongadas que indicaran ausencia total de actividad en la unidad. El 13 de noviembre, vecinos del mismo nivel comenzaron a reportar ruidos intermitentes provenientes del interior del departamento, describiendo desplazamientos leves, aperturas y cierres de mobiliario y actividad electrónica en horarios nocturnos, sin que se registraran voces ni interacción directa con otras personas en el lugar.
A las 9 de la mañana y 15 del 14 de noviembre, el administrador del edificio recibió una nueva queja por parte de residentes de la misma planta, señalando la continuidad de estas condiciones y la ausencia visible del ocupante del departamento, lo que motivó una verificación directa en el lugar. A las 10 de la mañana y 28, Greer procedió a ingresar a la unidad utilizando la llave de mantenimiento autorizada, sin encontrar resistencia en el acceso ni signos de intervención en la cerradura, localizando el cuerpo de Kobaevi en el dormitorio principal en posición supina, sin respuesta a estímulos y con signos compatibles con fallecimiento reciente. El servicio de emergencias fue notificado de inmediato y confirmó el fallecimiento a las 10 de la mañana y 42, estableciendo como hora preliminar de muerte un rango anterior al hallazgo, pendiente de confirmación mediante autopsia. La superposición entre este rango estimado y la actividad digital y eléctrica registrada en los días posteriores fue incorporada al expediente como uno de los elementos centrales de análisis, ya que indicaba la continuidad de acciones en el domicilio en un periodo en el que, según los primeros informes médicos, el fallecido ya no se encontraba con vida. En las primeras horas posteriores al hallazgo, los investigadores delimitaron un perímetro operativo dentro del complejo residencial, restringiendo el acceso a las áreas comunes y al departamento de Kobaevi con el objetivo de preservar posibles evidencias, iniciando de forma simultánea el relevamiento técnico de la escena y la recopilación de información preliminar por parte de los residentes y personal del edificio. El equipo de criminalística realizó una inspección inicial del interior de la unidad, documentando la disposición de los espacios, el estado del mobiliario y la ausencia de signos de violencia o alteración en el entorno, constatando que no existían indicios visibles de ingreso forzado ni elementos fuera de lugar que sugirieran la ocurrencia de un evento violento convencional. Se procedió a la recolección de muestras biológicas, huellas dactilares y rastros potenciales en superficies de contacto frecuente, incluyendo accesos, dispositivos electrónicos y áreas de tránsito dentro del departamento, sin detectar en esta etapa evidencia concluyente de la presencia de terceros en el interior de la unidad. En paralelo, unidades policiales llevaron a cabo entrevistas preliminares con vecinos del mismo nivel y del edificio contiguo, recabando testimonios relacionados con movimientos inusuales, ruidos o situaciones atípicas en los días previos al hallazgo, consolidando la información aportada sobre actividad nocturna irregular y ausencia de interacción directa con el residente. Los investigadores también verificaron los registros administrativos del edificio, incluyendo accesos autorizados, intervenciones de mantenimiento y reportes de incidentes recientes, sin identificar ingresos documentados al departamento en el periodo comprendido entre la última visualización de Kobaevi y el momento del hallazgo. Se desplegaron rastrillajes en un radio inmediato al complejo, abarcando áreas de circulación, espacios verdes y sectores de estacionamiento, con participación de unidades caninas y personal especializado, sin lograr la localización de objetos personales relevantes ni elementos que permitieran establecer una secuencia externa al interior del domicilio. La ausencia de indicios físicos fue consignada en el expediente como un factor atípico, dado que, en casos de intervención de terceros, es habitual la presencia de rastros asociados a desplazamientos, manipulación de objetos o alteraciones en la escena, elementos que no se verificaban en este caso en las primeras etapas de análisis. En relación con el cuerpo, el examen preliminar realizado en el lugar no evidenció lesiones externas ni signos de lucha, siendo trasladado posteriormente a dependencias forenses para la realización de la autopsia correspondiente, la cual permitiría establecer con mayor precisión la causa y el momento del fallecimiento. Durante este periodo inicial, la investigación se mantuvo orientada a determinar si el deceso respondía a causas naturales o si existían elementos que justificaran la apertura de una línea de investigación por posible intervención de terceros, sin que en esta etapa se priorizara una hipótesis sobre otra de forma concluyente. No obstante, la continuidad de registros de actividad en el interior del departamento, reportada por los sistemas técnicos y por testimonios de vecinos, comenzó a ser considerada como un elemento a verificar, aunque sin que aún se estableciera una relación directa entre estos datos y la causa del fallecimiento. Estas primeras actuaciones permitieron establecer un marco inicial de análisis caracterizado por la ausencia de evidencia física directa y la presencia de indicadores indirectos de actividad posterior al evento, configurando un escenario que requeriría, en etapas posteriores, un abordaje técnico más detallado para su interpretación. En paralelo a las tareas dentro del departamento, los investigadores solicitaron la preservación inmediata de los registros digitales disponibles en el complejo, incluyendo sistemas de videovigilancia y controles de acceso, con el fin de evitar la sobreescritura automática de datos y asegurar la disponibilidad de información para su análisis en etapas posteriores del expediente. El relevamiento inicial de las cámaras permitió confirmar la ausencia de ingresos visibles al edificio fuera de los patrones habituales de residentes y personal autorizado,
aunque se dejó constancia de las limitaciones del sistema en relación con los ángulos de cobertura y la falta de registro en sectores internos, lo que impedía descartar completamente desplazamientos no captados por los dispositivos. Asimismo, se procedió a la identificación de los vehículos asociados a los residentes del complejo, verificando su presencia en los días previos y posteriores al hecho, sin detectar movimientos atípicos en las unidades vinculadas directamente a Cobahemi, lo que reforzaba la hipótesis de que cualquier intervención relevante se habría producido sin generar alteraciones visibles en el entorno inmediato. Los investigadores también requirieron información a la empresa proveedora de servicios eléctricos, con el objetivo de acceder a registros detallados de consumo por franja horaria, permitiendo establecer patrones de uso dentro del departamento que pudieran ser correlacionados con los eventos reconstruidos en la línea temporal inicial. En relación con las comunicaciones, se solicitó el resguardo de datos asociados a líneas telefónicas y conexiones de Internet del fallecido, a fin de preservar información crítica antes de su eventual eliminación automática por parte de los sistemas proveedores, incorporando estos elementos al conjunto de evidencia técnica en análisis. Estas medidas iniciales de aseguramiento de información fueron consideradas fundamentales para el desarrollo de la investigación, ya que permitían mantener disponibles registros que, por su naturaleza, podían perderse con el paso del tiempo, limitando la capacidad de reconstrucción detallada de los hechos. A partir de la preservación de los registros técnicos, los investigadores iniciaron el análisis detallado de la actividad digital asociada a los dispositivos de Cobahemi, con el objetivo de establecer la correspondencia entre los eventos registrados y la línea temporal construida en base a la cronología del caso. El examen del equipo informático principal permitió recuperar historiales de uso, registros de inicio de sesión, actividad en aplicaciones y secuencias de comandos ejecutadas durante los días posteriores al último registro confirmado de interacción manual, evidenciando que el sistema había permanecido activo en franjas horarias consistentes con la rutina laboral habitual del usuario. Sin embargo, al desagregar los datos, los peritos detectaron una diferencia significativa en la naturaleza de las acciones ejecutadas, observando que, mientras que en días previos se registraban patrones complejos de interacción, incluyendo escritura continua, navegación extendida y uso simultáneo de múltiples aplicaciones, en el periodo posterior al 10 de noviembre las acciones se reducían a operaciones básicas, accesos puntuales y secuencias repetitivas sin variación sustancial. El análisis de los registros de teclado y actividad de usuario indicó una ausencia casi total de entradas manuales extensas, con predominio de comandos simples y aperturas de programas, lo que llevó a considerar la posibilidad de que las acciones registradas no correspondieran a un uso normal del equipo por parte del usuario habitual. En paralelo, el estudio de las conexiones remotas evidenció accesos a los sistemas corporativos desde la dirección IP habitual del domicilio, sin desviaciones geográficas ni registros de intrusión externa, lo que descartaba, en principio, la hipótesis de una intervención remota desde otra ubicación. Este elemento reforzaba la necesidad de analizar la posibilidad de que el uso de los dispositivos se hubiera producido desde el interior del departamento, utilizando las credenciales activas del usuario, sin requerir vulneración de sistemas externos ni accesos desde redes no autorizadas. El relevamiento de los registros eléctricos permitió identificar patrones de consumo compatibles con el encendido y apagado de equipos informáticos, iluminación y otros dispositivos domésticos, con variaciones horarias que coincidían con los momentos en que se registraba actividad digital, estableciendo una correlación directa entre el uso de los sistemas y el consumo energético dentro de la unidad. Estos datos descartaban la posibilidad de que la actividad digital fuera producto de procesos automatizados completamente independientes, ya que requerían la activación física de dispositivos y la intervención sobre elementos del entorno, lo que implicaba la presencia de una persona en el interior del domicilio durante esos periodos. El análisis del router de conexión a Internet permitió reconstruir el historial de dispositivos conectados a la red local, identificando únicamente los equipos pertenecientes a Cobahemi, sin registros de nuevos dispositivos o conexiones externas no autorizadas, lo que indicaba que la actividad detectada se había realizado utilizando los recursos disponibles dentro de la vivienda. En cuanto al teléfono móvil, los peritos recuperaron registros de uso limitado en los días posteriores al fallecimiento, incluyendo desbloqueos esporádicos y accesos a aplicaciones básicas, sin generación de nuevos contenidos ni comunicaciones activas, lo que fue interpretado como un patrón consistente con una manipulación mínima del dispositivo. El cruce de estos datos permitió a los investigadores establecer que la actividad registrada en los sistemas no correspondía a un uso habitual del usuario, sino a una serie de acciones controladas y limitadas, ejecutadas con el objetivo de mantener una apariencia de normalidad en los registros digitales.
Asimismo, la ausencia de errores, intentos fallidos de acceso o patrones de uso erráticos indicaba que quien operaba los dispositivos poseía conocimiento suficiente para interactuar con los sistemas sin generar alertas ni inconsistencias evidentes en una primera revisión. Este conjunto de evidencia técnica fue incorporado al expediente como un indicador de posible intervención deliberada en el entorno digital del fallecido, estableciendo la necesidad de profundizar en el análisis comparativo entre estos registros y los resultados de las pericias médicas, con el fin de determinar la compatibilidad temporal entre la actividad detectada y el momento real del fallecimiento. En el análisis de los tiempos de activación de los dispositivos, los peritos también identificaron intervalos de encendido y uso que no se correspondían con los hábitos previos del usuario, particularmente en franjas nocturnas donde, según los registros históricos, Cobaevi no solía mantener actividad prolongada, lo que fue incorporado como un desvío relevante en el patrón conductual digital. Asimismo, se detectaron secuencias repetidas de apertura y cierre de aplicaciones sin desarrollo de tareas asociadas, lo que indicaba una interacción orientada a generar registro de actividad más que a ejecutar funciones específicas, reforzando la hipótesis de una manipulación deliberada de los sistemas. El análisis de los registros de sesión también permitió establecer que no se habían producido cierres completos del sistema durante los días posteriores al último uso confirmado, manteniéndose el equipo en estado operativo continuo, lo que facilitaba la ejecución de acciones sin necesidad de autenticaciones reiteradas. Estos elementos, considerados en conjunto, fueron incorporados al expediente como indicadores de uso no habitual de los dispositivos, consolidando la línea de análisis orientada a determinar la existencia de una intervención física dentro del entorno digital del domicilio. Una vez consolidados los registros digitales y los datos de consumo eléctrico, los investigadores procedieron a contrastar esta información con los resultados preliminares de la autopsia, con el objetivo de establecer la correspondencia temporal entre la actividad registrada en el domicilio y el momento real del fallecimiento de Cobaevi. El informe forense inicial determinó que la data de muerte se ubicaba entre la noche del 10 de noviembre y las primeras horas del 11, estableciendo un rango temporal basado en variables como temperatura corporal, rigidez cadavérica y otros indicadores biológicos, sin detectar en esta etapa elementos que sugirieran una causa violenta directa. Al superponer este rango con los registros de actividad digital y eléctrica, los peritos advirtieron una incompatibilidad estructural, ya que los sistemas indicaban uso continuo del equipo informático, activación de dispositivos y consumo energético durante jornadas completas posteriores a la ventana estimada de fallecimiento. Este desfasaje temporal fue considerado un elemento crítico dentro del expediente, dado que implicaba la existencia de acciones registradas en un periodo en el que, según la evidencia médica, el titular de la vivienda ya no se encontraba con vida, descartando la posibilidad de una correspondencia directa entre el usuario y la actividad detectada. Los investigadores evaluaron en primera instancia la hipótesis de errores en la estimación de la data de muerte, solicitando la ampliación de los estudios forenses y la revisión de los parámetros utilizados en el cálculo, sin que estas revisiones modificaran de forma significativa el rango temporal inicialmente establecido. En paralelo, se analizaron posibles explicaciones técnicas que pudieran justificar la continuidad de la actividad digital sin intervención humana directa, incluyendo procesos automatizados, tareas programadas y funcionamiento autónomo de aplicaciones. Hipótesis que fueron descartadas al verificarse la necesidad de interacción física para la ejecución de las acciones registradas. El cruce de datos permitió establecer que las variaciones en el consumo eléctrico coincidían de forma consistente con los momentos de actividad digital, indicando que los dispositivos no solo se encontraban encendidos, sino que estaban siendo utilizados de manera activa dentro del domicilio. Asimismo, la ausencia de accesos remotos desde ubicaciones externas y la permanencia de las conexiones dentro de la red local reforzaban la hipótesis de que las acciones se habían ejecutado desde el interior del departamento, utilizando los equipos disponibles y sin intervención desde otras redes. Estos elementos llevaron a los investigadores a descartar progresivamente las hipótesis de error técnico o funcionamiento automatizado, consolidando la posibilidad de que una persona hubiera accedido al domicilio tras el fallecimiento de Cobaevi y hubiera operado los sistemas con el objetivo de sostener una apariencia de actividad normal. En función de este escenario, el expediente incorporó una nueva línea de análisis centrada en la reconstrucción de los accesos físicos al departamento, considerando tanto los registros disponibles como las limitaciones del sistema de control del edificio, con el fin de identificar posibles vías de ingreso no documentadas. La coincidencia entre la actividad detectada y los horarios laborales habituales del fallecido fue interpretada como un intento deliberado de replicar su rutina, lo que implicaba un conocimiento previo de sus hábitos y una intervención orientada a generar coherencia en los registros.
Este cruce de información redefinió la naturaleza del caso, desplazando el foco desde una posible muerte natural hacia la hipótesis de una manipulación posterior al deceso, en la que la escena no había sido alterada en términos visibles, pero sí en los registros que documentaban la actividad cotidiana del residente. En el análisis conjunto de los registros, los investigadores también incorporaron la variable de tiempo de permanencia de los dispositivos en estado activo, detectando que, a diferencia de los hábitos previos del usuario, los equipos permanecían encendidos durante periodos más prolongados sin interrupciones, lo que indicaba un uso sostenido sin los patrones habituales de descanso o desconexión. Asimismo, se evaluó la secuencia de interacción entre distintos sistemas dentro del domicilio, identificando una correlación entre el uso del equipo informático principal, la activación de iluminación en diferentes sectores y el consumo eléctrico asociado a dispositivos secundarios, lo que permitió inferir desplazamientos internos coherentes con la presencia de una persona operando en distintos puntos del departamento. Los peritos también analizaron la ausencia de actividad en determinadas aplicaciones que formaban parte de la rutina habitual de Cobaevi, observando que, si bien se mantenían conexiones básicas a sistemas laborales, no se registraba el uso completo de herramientas que requerían mayor nivel de interacción, lo que reforzaba la hipótesis de una simulación parcial de la actividad, orientada a sostener registros sin replicar el comportamiento completo del usuario. En relación con la posible intervención de terceros, se evaluaron escenarios en los que el acceso al domicilio se hubiera producido sin dejar registros formales, considerando tanto el uso de llaves físicas como la posibilidad de acceso previo no documentado, hipótesis que fueron incorporadas al análisis de accesos en etapas posteriores del expediente. Finalmente, los investigadores concluyeron que la coincidencia entre la evidencia forense, los registros técnicos y los testimonios indirectos no podía ser explicada mediante causas naturales ni mediante errores en los sistemas de registro, estableciendo como hipótesis principal la existencia de una intervención humana posterior al fallecimiento, con conocimiento suficiente del entorno y de los hábitos del residente para sostener una actividad aparente durante varios días. A partir de la consolidación de la hipótesis de intervención humana posterior al fallecimiento, los investigadores centraron el análisis en la identificación de posibles accesos físicos al departamento que no hubieran quedado registrados en los sistemas del edificio, considerando las limitaciones ya detectadas en los mecanismos de control. El primer elemento incorporado a esta línea de investigación fue la revisión detallada del uso de llaves maestras, registradas bajo control del administrador del complejo, Thomas Greer, quien había declarado intervenciones limitadas en unidades del edificio durante los días previos al hallazgo, sin reportar ingresos al departamento de Cobaevi antes del momento en que se produjo el descubrimiento del cuerpo. Sin embargo, al contrastar los registros manuales de mantenimiento con la información recabada en entrevistas posteriores, los investigadores detectaron inconsistencias en los horarios consignados por Greer, particularmente en relación con tareas realizadas en el edificio posterior, donde se encontraba la unidad de Cobaevi, durante franjas horarias coincidentes con los periodos de actividad detectados en los sistemas del domicilio. El análisis de cámaras no permitió registrar de forma directa ingresos al departamento, pero sí evidenció la presencia recurrente del administrador en el sector durante los días 11, 12 y 13 de noviembre, en horarios no asociados a intervenciones programadas ni a requerimientos de residentes, lo que fue incorporado al expediente como un dato relevante para el análisis de accesos. En paralelo, los investigadores verificaron que el sistema de control de llaves no contaba con mecanismos electrónicos de trazabilidad, dependiendo exclusivamente de registros manuales, lo que implicaba la posibilidad de utilización de dichas llaves sin que quedara constancia formal en el sistema administrativo del edificio. A partir de estos elementos, se estableció como hipótesis principal que el acceso al departamento se había realizado mediante el uso de una llave autorizada, sin necesidad de forzar la cerradura ni generar alteraciones visibles en el ingreso, lo que explicaba la ausencia de signos de intervención en la escena. El análisis de los tiempos de permanencia del administrador en el edificio permitió identificar intervalos compatibles con la ejecución de las acciones detectadas en los sistemas del domicilio, incluyendo periodos prolongados en los que no se registraba su salida del sector, sin que existieran justificaciones operativas claras para dichas permanencias. Asimismo, se verificó que Greer poseía conocimiento básico de los sistemas utilizados por los residentes, incluyendo el funcionamiento de equipos informáticos y redes domésticas, lo que, si bien no implicaba un nivel técnico avanzado, resultaba suficiente para interactuar con los dispositivos del fallecido a un nivel operativo básico. El cruce de estos elementos llevó a los investigadores a considerar al administrador como principal persona de interés dentro del expediente, no solo por su acceso físico al domicilio, sino también por su presencia reiterada en el lugar durante los periodos críticos y las inconsistencias detectadas en sus declaraciones iniciales. En función de esta línea de análisis,
se dispuso la ampliación de las entrevistas y la recolección de información adicional vinculada a sus movimientos, incluyendo registros externos, comunicaciones y actividades fuera del complejo, con el objetivo de establecer la correspondencia entre su presencia en el lugar y la actividad registrada en los sistemas del departamento. Este enfoque permitió delimitar con mayor precisión el universo de análisis, concentrando la investigación en un perfil específico que reunía los elementos necesarios para haber accedido al domicilio y manipulado los sistemas sin generar evidencia inmediata en la escena. A partir de la identificación de Thomas Greer como principal persona de interés, los investigadores avanzaron en la reconstrucción detallada de las acciones realizadas dentro del departamento de Kobayashi, utilizando como base los registros técnicos previamente analizados y la correlación temporal entre accesos, consumo energético y actividad digital. El primer punto establecido fue que el ingreso al domicilio se había producido sin generar alteraciones visibles en la cerradura, lo que confirmaba el uso de una llave autorizada, permitiendo el acceso al interior sin dejar rastros físicos asociados a una intrusión convencional. Una vez dentro, la secuencia de eventos fue reconstruida a partir de los registros de activación de dispositivos, estableciendo que el equipo informático principal había sido encendido y utilizado en múltiples ocasiones durante los días posteriores al fallecimiento, con acciones limitadas a la apertura de aplicaciones, navegación básica y mantenimiento de sesiones activas en sistemas laborales. El análisis de los patrones de uso permitió determinar que quien operaba el equipo no replicaba la totalidad de las funciones habituales del usuario, sino que se concentraba en mantener visibles ciertos indicadores de actividad, como conexiones a plataformas corporativas, accesos a correos electrónicos y permanencia en reuniones virtuales sin intervención directa. En paralelo, la activación de iluminación en distintos sectores del departamento permitió inferir desplazamientos internos, con encendidos secuenciales en áreas como el acceso, el sector de trabajo y el dormitorio, lo que indicaba recorridos coherentes con la manipulación de los dispositivos y la supervisión del entorno. Los investigadores también establecieron que el equipo permanecía en estado operativo continuo, evitando apagados completos que hubieran requerido procesos de autenticación adicionales, lo que facilitaba la ejecución de acciones sin necesidad de ingresar nuevamente credenciales en cada intervención. En cuanto al teléfono móvil, se determinó que había sido desbloqueado en varias ocasiones, sin generación de nuevas comunicaciones, lo que fue interpretado como una acción orientada a mantener el dispositivo activo dentro de los registros de uso, sin exponerse a generar contenido verificable. El objetivo de estas acciones fue definido como la construcción de una apariencia de normalidad en los registros digitales del fallecido, prolongando artificialmente la percepción de actividad posterior a su muerte y retrasando la detección del evento por parte de terceros, particularmente en el ámbito laboral y en el entorno inmediato. El análisis del comportamiento permitió establecer que esta simulación se había desarrollado durante un periodo de al menos 3 días, coincidiendo con la ventana temporal en la que se registraron conexiones y consumo energético sostenido dentro del departamento. Asimismo, los investigadores consideraron que la elección de horarios consistentes con la rutina laboral del fallecido no era casual, sino que respondía a un conocimiento previo de sus hábitos, lo que permitía generar coherencia en los registros y evitar la detección temprana de anomalías. La ausencia de interacción compleja en los sistemas fue interpretada como una limitación en el conocimiento técnico de quien ejecutaba las acciones, lo que explicaba la repetición de patrones simples y la falta de variación en el uso de las plataformas. En función de estos elementos, el expediente concluyó que la actividad registrada en los sistemas del domicilio no correspondía al comportamiento del usuario habitual, sino a una intervención deliberada orientada a sostener una simulación básica de actividad, suficiente para evitar alertas inmediatas, pero limitada en su complejidad. Esta reconstrucción permitió establecer no solo la existencia de una intervención posterior al fallecimiento, sino también el método utilizado para llevarla a cabo, consolidando la base técnica sobre la cual se sustentaría la siguiente etapa del proceso investigativo. A partir de la consolidación de la evidencia técnica y la reconstrucción de los hechos, los investigadores procedieron a formalizar la imputación contra Thomas Greer, quien fue citado a declaración ampliatoria en calidad de principal sospechoso, en el marco de una investigación que había dejado de considerar el caso como una muerte natural para encuadrarlo dentro de un posible homicidio con manipulación posterior de la escena. Durante la instancia de interrogatorio, Greer sostuvo en un primer momento su versión inicial, indicando que sus intervenciones en el edificio se habían limitado a tareas de mantenimiento rutinarias, sin haber ingresado al departamento de Kobayashi antes del hallazgo del cuerpo, negando cualquier tipo de participación en los hechos investigados. Sin embargo, al ser confrontado con la evidencia técnica acumulada,
incluyendo la correlación entre su presencia en el edificio, los horarios de actividad detectados en los sistemas del domicilio y las inconsistencias en los registros de mantenimiento, su relato comenzó a presentar contradicciones que fueron incorporadas al expediente como elementos de valoración. Los investigadores incorporaron también el análisis de sus comunicaciones y movimientos fuera del complejo, sin detectar indicios de terceros involucrados ni coordinación externa, lo que reforzaba la hipótesis de una actuación individual dentro del entorno controlado del edificio. En paralelo, los peritos forenses avanzaron en la determinación de la causa de muerte, concluyendo que el fallecimiento de Kobayashi no respondía a causas naturales, sino a un evento compatible con intoxicación por una sustancia administrada en un contexto no accidental, elemento que modificó de forma definitiva la calificación del caso. Este hallazgo fue determinante para establecer la existencia de un homicidio, incorporando al expediente la hipótesis de que la intervención posterior en los sistemas del domicilio había tenido como finalidad retrasar la detección del hecho y sostener una apariencia de normalidad durante los días posteriores al deceso. A partir de estos elementos, la Fiscalía avanzó en la formalización de cargos contra Greer, imputándolo por homicidio y manipulación de evidencia, en base a la totalidad de la prueba técnica, testimonial y forense acumulada durante la investigación. El proceso judicial se desarrolló con eje en la valoración de la evidencia pericial, especialmente en lo referido a la incompatibilidad temporal entre la data de muerte y la actividad registrada en los sistemas, así como la reconstrucción de los accesos al domicilio y la utilización de llaves autorizadas para ingresar sin dejar rastros visibles. Durante el juicio, la defensa intentó cuestionar la validez de los registros digitales y la interpretación de los datos técnicos, planteando la posibilidad de errores en los sistemas o de intervenciones no detectadas por parte de terceros, hipótesis que fueron descartadas por los peritos en función de la consistencia de la evidencia presentada. El tribunal consideró probado que la actividad registrada en el domicilio había sido generada de forma deliberada por el imputado, con conocimiento de los hábitos del fallecido y con el objetivo de sostener una simulación que dificultara la detección temprana del homicidio. Como consecuencia, Greer fue declarado culpable de los cargos imputados, estableciéndose su responsabilidad en la muerte de Kobayashi y en la manipulación posterior de la escena mediante la intervención en los sistemas digitales del domicilio. Tras la sentencia, se dispuso la realización de pericias complementarias orientadas a consolidar la cadena de custodia de la evidencia digital utilizada durante el proceso, asegurando la integridad de los registros y su correcta preservación para instancias posteriores de revisión judicial. Asimismo, se incorporaron al expediente informes adicionales sobre los protocolos de seguridad del edificio, destacando las limitaciones en el control de accesos mediante llaves físicas, lo que llevó a la implementación de modificaciones en los sistemas de gestión del complejo, incluyendo la incorporación de registros electrónicos y mecanismos de trazabilidad más estrictos. El caso también fue utilizado como referencia en instancias de capacitación para personal técnico y de seguridad, en relación con la importancia de los registros digitales en la reconstrucción de eventos y la detección de inconsistencias en entornos aparentemente normales. Estas acciones complementarias fueron consideradas como parte de las consecuencias derivadas del caso, tanto en el ámbito judicial como en el operativo, estableciendo precedentes en la forma de abordar investigaciones donde la evidencia principal se encuentra en sistemas digitales y patrones de comportamiento registrados. El caso fue incorporado a registros judiciales como un precedente relevante en materia de análisis de evidencia digital aplicada a investigaciones criminales, particularmente en escenarios donde la escena física no presenta alteraciones visibles y la actividad posterior al hecho se encuentra documentada únicamente a través de sistemas técnicos. Los informes finales del expediente establecieron que la manipulación de los dispositivos y del entorno digital había sido determinante para retrasar la detección del fallecimiento, generando una continuidad artificial en los registros de actividad que, en una primera instancia, resultó compatible con una rutina normal del usuario. Este elemento fue considerado clave en la valoración del caso, ya que permitió demostrar que la ausencia de indicios físicos no implica necesariamente la inexistencia de intervención externa, sino que puede estar asociada a modalidades de acción orientadas a evitar la generación de rastros visibles en la escena. En el análisis posterior, los investigadores destacaron la importancia de la correlación entre distintas fuentes de información, incluyendo registros eléctricos, actividad digital y datos forenses, como herramienta fundamental para la reconstrucción de eventos en entornos controlados, donde la evidencia tradicional resulta limitada. El expediente R-432-7709 quedó formalmente cerrado con la confirmación de la responsabilidad penal del imputado, estableciendo que la intervención posterior al fallecimiento no había sido un elemento accesorio, sino una parte central del desarrollo del hecho, orientada a sostener una apariencia de normalidad durante un periodo crítico. Actualmente, Thomas Greer se encuentra cumpliendo condena en una unidad penitenciaria del estado de Wisconsin,
sin posibilidad de acceder a beneficios de reducción de pena en el corto plazo, conforme a lo dispuesto por la sentencia firme dictada en su contra. La causa no presenta líneas de investigación abiertas ni elementos pendientes de resolución, habiendo sido considerada como un caso cerrado dentro de las jurisdicciones correspondientes, con la totalidad de las instancias procesales concluidas. El 22 de marzo de 2015, en la ciudad de Valencia, Comunidad Valenciana, España, fue encontrada sin vida Laura Benavides Ríos, de 42 años, quien residía junto a su pareja en un departamento ubicado en el barrio de Benimaclet, dentro de un edificio de acceso compartido, donde mantenía una rutina estable vinculada a su actividad laboral como administrativa en una empresa de logística, con horarios regulares y sin antecedentes policiales ni intervenciones previas de servicios de emergencia. El hallazgo fue realizado por su pareja, Javier Montalvo Ortega, de 45 años, quien dio aviso a los servicios de emergencia tras encontrarla sin respuesta en el interior del domicilio, sin que se registraran signos visibles de violencia ni alteraciones en la escena. El fallecimiento fue confirmado en el lugar a las 8:36 horas. Ese fue el inicio del expediente S-519-7918. Cuando el cuerpo de Laura Benavides Ríos fue encontrado en el interior de su domicilio, la escena no presentaba signos de violencia, no se detectaron accesos forzados ni alteraciones en la disposición del entorno, y los primeros registros médicos no indicaban la presencia de lesiones externas compatibles con un evento traumático, por lo que el fallecimiento fue considerado inicialmente como compatible con causas naturales, quedando sujeto a confirmación mediante estudios posteriores. El departamento se encontraba en condiciones normales de uso, con el mobiliario en su lugar, sin objetos fuera de posición y sin indicios visibles de lucha o desplazamiento brusco dentro del espacio, lo que reforzaba la hipótesis inicial de un evento ocurrido sin intervención externa directa. La persona que realizó el hallazgo, su pareja, declaró haberla encontrado sin respuesta en el dormitorio durante las primeras horas de la mañana, sin haber percibido situaciones anómalas en las horas previas, ni ruidos, ni señales que indicaran la presencia de terceros en el interior del domicilio. Sin embargo, al avanzar sobre los primeros relevamientos técnicos, los investigadores comenzaron a detectar una serie de inconsistencias en las condiciones del entorno que, si bien no eran evidentes en una primera observación, no se correspondían con los patrones habituales de uso del espacio ni con la dinámica esperable en un fallecimiento de origen natural. El análisis preliminar de la escena permitió identificar variaciones en la temperatura del ambiente, condiciones de ventilación no habituales y la presencia de elementos que, en conjunto, podían haber influido en el estado físico de la víctima, sin que ninguno de ellos, de forma individual, constituyera una causa directa de muerte. Estas variables fueron incorporadas al expediente como factores a analizar, dado que sugerían la posibilidad de una modificación del entorno previa al fallecimiento, orientada a generar condiciones específicas dentro del domicilio sin alterar visiblemente la escena. A partir de ese punto, la investigación dejó de centrarse exclusivamente en la causa médica del deceso y comenzó a considerar la interacción entre las condiciones físicas del entorno y el estado de la víctima, incorporando una línea de análisis orientada a determinar si dichas condiciones habían sido resultado de un evento accidental o de una intervención deliberada dentro del domicilio. Valencia contaba, al momento de los hechos, con una población aproximada de 790.000 habitantes, distribuidos en una estructura urbana consolidada, con barrios residenciales de densidad media y alta, donde la circulación peatonal y vehicular se mantenía constante durante gran parte del día, generando un entorno donde la presencia de terceros suele ser observable en espacios comunes, aunque con menor control en el interior de las unidades privadas. El barrio de Benimaclet se caracterizaba por una combinación de edificios residenciales tradicionales y construcciones más recientes, con una alta ocupación de viviendas en régimen de propiedad y alquiler, lo que generaba una dinámica de movimiento frecuente de residentes, visitas y servicios, sin que existiera un sistema unificado de control de accesos en la mayoría de los edificios. El inmueble donde residía Laura Benavides Ríos correspondía a un edificio de 4 niveles, con acceso principal desde la vía pública mediante una puerta de apertura manual, sin registro electrónico de ingresos ni sistema de videovigilancia en las áreas comunes, lo que limitaba la capacidad de reconstrucción de movimientos a partir de registros técnicos del propio edificio. El departamento se ubicaba en el segundo nivel, con acceso a través de una escalera interna de uso compartido, sin ascensor, lo que implicaba que cualquier ingreso o egreso debía realizarse a través de un recorrido visible para otros residentes en caso de coincidencia temporal, aunque sin garantía de observación directa en todo momento.
En el interior de la unidad, la distribución incluía un área de estar, cocina integrada, un dormitorio principal y un baño, con ventilación hacia el exterior mediante ventanas ubicadas en la fachada posterior del edificio, las cuales permitían la circulación de aire, aunque su apertura dependía de la acción manual de los ocupantes. El sistema de suministro eléctrico y de gas se encontraba individualizado por unidad, con medidores ubicados en planta baja, accesibles únicamente para personal técnico autorizado, lo que permitía obtener registros generales de consumo, aunque sin detalle inmediato de uso por dispositivo en el interior del domicilio. En cuanto a la climatización, el departamento contaba con un sistema de calefacción individual mediante radiadores eléctricos portátiles, sin instalación centralizada, lo que implicaba que las condiciones térmicas del interior dependían directamente de la activación manual de estos dispositivos por parte de los ocupantes. El entorno inmediato del edificio presentaba tránsito constante durante el día y menor actividad en horarios nocturnos, con iluminación pública estándar y sin presencia de cámaras municipales en el acceso directo al inmueble, lo que reducía la disponibilidad de registros externos para el análisis de posibles movimientos en las horas previas al hecho. No se registraban antecedentes recientes de delitos violentos en el edificio ni en las cuadras inmediatas, y las intervenciones policiales en la zona correspondían mayormente a incidentes menores, lo que reforzaba la percepción de un entorno residencial sin indicadores de riesgo elevado. Estas condiciones estructurales y operativas fueron incorporadas al expediente desde las primeras etapas de la investigación, ya que definían el marco dentro del cual debían interpretarse las variables detectadas en el interior del domicilio, particularmente en relación con las condiciones físicas del entorno al momento del fallecimiento. En relación con la ventilación del inmueble, los investigadores verificaron que las aberturas disponibles permitían la renovación de aire únicamente cuando se encontraban abiertas de forma manual, no existiendo sistemas de ventilación forzada ni mecanismos automáticos que regularan la temperatura o la circulación interna, lo que implicaba que cualquier modificación en estas condiciones debía ser producto de una acción directa dentro del domicilio. Asimismo, se constató que las persianas del departamento eran de accionamiento manual, lo que influía en el ingreso de luz natural y en la regulación térmica del interior, siendo este un factor relevante al momento de analizar las condiciones ambientales registradas durante el relevamiento técnico de la escena. El suministro de gas, utilizado para cocina y calefacción complementaria, no presentaba sistemas de corte automático ni sensores de detección de variaciones en la calidad del aire, lo que implicaba que posibles alteraciones en la composición del ambiente no serían detectadas por mecanismos internos del inmueble. En cuanto a la disposición de los espacios, la cercanía entre el área de descanso y los dispositivos de calefacción generaba un entorno donde la acumulación de temperatura podía producirse de forma localizada, dependiendo de la configuración del mobiliario y de la posición de los elementos dentro del dormitorio. Estas características fueron consideradas relevantes por los investigadores, ya que definían las condiciones bajo las cuales el entorno podía haber sido modificado sin generar alteraciones visibles en la estructura del inmueble, pero sí afectando variables físicas capaces de incidir en el estado de la víctima. Laura Benavides Ríos tenía 42 años al momento de su fallecimiento. Medía aproximadamente 1,68 metros, con textura media, cabello castaño oscuro y mantenía un estado general de salud considerado estable según los registros médicos disponibles, sin patologías crónicas diagnosticadas ni antecedentes recientes que indicaran condiciones de riesgo inmediato. Se desempeñaba como administrativa en una empresa de logística ubicada en el área metropolitana de Valencia, cumpliendo un horario laboral fijo de lunes a viernes, con ingreso a las 8:30 y salida a las 5:30, manteniendo una rutina regular que incluía desplazamientos diarios y permanencia en su domicilio durante las horas nocturnas. Convivía con su pareja, Javier Montalvo Ortega, de 45 años, quien trabajaba de manera independiente en el rubro de mantenimiento y reparaciones domiciliarias, con horarios variables y movilidad constante dentro de la ciudad, lo que implicaba periodos en los que permanecía fuera del domicilio durante gran parte del día. No constaban denuncias previas por violencia de género, conflictos domésticos ni intervenciones policiales en el domicilio, y los registros administrativos del entorno indicaban una convivencia sin incidentes reportados por vecinos o autoridades. Según declaraciones recabadas, la relación entre ambos era percibida como estable dentro del entorno inmediato, sin antecedentes de discusiones públicas ni situaciones que hubieran requerido intervención externa, lo que en una primera instancia no generó indicadores de conflicto dentro de la investigación. El círculo social de Benavides Ríos se encontraba compuesto principalmente por compañeros de trabajo y familiares residentes en la misma comunidad autónoma, manteniendo contacto regular mediante comunicaciones telefónicas y encuentros ocasionales,
sin que se registraran cambios recientes en la frecuencia o naturaleza de dichas interacciones. En relación con su rutina doméstica, los investigadores establecieron que Laura mantenía hábitos regulares en cuanto al uso de los espacios del domicilio, incluyendo horarios de descanso consistentes y utilización habitual de los dispositivos de calefacción en periodos de temperaturas bajas, activándolos de forma manual según necesidad. El relevamiento del entorno permitió establecer que no recibía visitas frecuentes en el domicilio y que la mayoría de sus actividades sociales se desarrollaban fuera del mismo, lo que limitaba la presencia de terceros en el interior de la unidad en condiciones habituales. Por su parte, Javier Montalvo Ortega declaró que el día previo al hallazgo había permanecido fuera del domicilio durante gran parte de la jornada laboral, regresando en horas de la noche, sin haber percibido en ese momento condiciones anómalas en el interior de la vivienda ni alteraciones en la conducta de su pareja. Según su testimonio, durante la madrugada no se registraron ruidos, movimientos ni situaciones que indicaran una emergencia, y al despertar en horas de la mañana, encontró a Laura sin respuesta en el dormitorio, procediendo a dar aviso inmediato a los servicios de emergencia. Los investigadores incorporaron al expediente el análisis de los movimientos de Montalvo Ortega durante los días previos, incluyendo registros de actividad laboral, desplazamientos dentro de la ciudad y contactos realizados, sin detectar en una primera instancia inconsistencias relevantes en su relato. En cuanto a su perfil, se constató que poseía conocimientos básicos en materia de mantenimiento de instalaciones domiciliarias, incluyendo sistemas de calefacción, ventilación y manipulación de equipos eléctricos, lo que fue considerado como un elemento relevante en función de las características del caso. Asimismo, se verificó que tenía acceso completo al domicilio y conocimiento detallado de la disposición de los espacios y del funcionamiento de los dispositivos presentes en la vivienda, incluyendo aquellos vinculados a la regulación de temperatura y ventilación. Los investigadores también evaluaron la posibilidad de intervención de terceros, analizando el entorno social y laboral de la víctima, sin identificar en esta etapa personas con acceso frecuente al domicilio ni conflictos activos que pudieran justificar la participación externa en el hecho. La combinación de estos elementos permitió establecer un marco inicial en el que la única persona con acceso continuo, conocimiento del entorno y presencia verificable en el domicilio era su pareja, lo que llevó a centrar el análisis en su figura como parte del desarrollo de la investigación, sin descartar otras hipótesis en las primeras etapas. En relación con los antecedentes médicos más recientes, los investigadores solicitaron información complementaria a centros de salud donde Benavides Ríos había sido atendida en controles rutinarios, confirmando la ausencia de tratamientos en curso que implicaran medicación de riesgo o condiciones que pudieran derivar en un fallecimiento súbito en condiciones normales. El análisis de su actividad laboral no evidenció cambios significativos en su desempeño ni reportes de ausencias injustificadas, manteniendo una conducta estable en el entorno de trabajo, lo que fue interpretado como un indicador de normalidad en los días previos al hecho. Asimismo, se verificaron sus hábitos de consumo, incluyendo alimentación y uso de sustancias, sin detectar patrones asociados a consumo problemático ni exposición a elementos que pudieran explicar una alteración aguda de su estado físico en el contexto doméstico. En cuanto a Javier Montalvo Ortega, los investigadores profundizaron en su historial personal y laboral, constatando que no registraba antecedentes penales ni denuncias previas, aunque se incorporaron al expediente detalles sobre su conocimiento técnico en manipulación de instalaciones domésticas, especialmente en sistemas de calefacción y ventilación. El análisis de sus horarios de trabajo permitió establecer que tenía flexibilidad en su rutina diaria, con posibilidad de modificar sus tiempos de presencia en el domicilio sin que esto generara inconsistencias externas verificables, lo que fue considerado un factor relevante al momento de reconstruir la cronología del caso. También se evaluó su comportamiento posterior al hallazgo, incluyendo la forma en que realizó la llamada a emergencias y su interacción con el personal actuante, sin que en una primera instancia se detectaran conductas incompatibles con una situación de emergencia, aunque estos elementos fueron incorporados para su análisis en etapas posteriores. En paralelo, se relevaron testimonios adicionales de vecinos y personas cercanas, quienes coincidieron en describir una convivencia sin conflictos visibles, sin que se registraran episodios de violencia, discusiones frecuentes ni intervenciones externas en el domicilio. No obstante, los investigadores consideraron que la ausencia de antecedentes no constituía un elemento excluyente en el análisis, por lo que mantuvieron abiertas todas las líneas de investigación, priorizando aquellas que se ajustaban a la evidencia técnica y a las condiciones detectadas en la escena. Esta etapa permitió consolidar un perfil completo de las personas involucradas, estableciendo las bases necesarias para el desarrollo de la cronología del hecho y el análisis de las condiciones en las que se produjo el fallecimiento.
En relación con la dinámica interna del domicilio, los investigadores analizaron la distribución de responsabilidades cotidianas entre ambos ocupantes, estableciendo que la gestión de los dispositivos de calefacción y ventilación recaía principalmente en Montalvo Ortega, quien, por su actividad laboral, se encontraba familiarizado con el funcionamiento y regulación de este tipo de equipos, siendo el encargado habitual de su instalación, encendido y ajuste dentro del hogar. Este elemento fue considerado relevante en función de las condiciones detectadas en el lugar, ya que implicaba un conocimiento específico sobre la capacidad de modificar variables ambientales dentro de la vivienda sin necesidad de alterar la estructura ni generar señales visibles en el entorno. Asimismo, se verificó que Laura Benavides Ríos no intervenía de forma habitual en la configuración de estos sistemas, limitándose a su uso básico, lo que reforzaba la diferencia de conocimiento técnico entre ambos en relación con el manejo del entorno doméstico. En cuanto a la relación entre ambos, si bien no se registraban antecedentes formales de conflicto, los investigadores incorporaron al expediente la posibilidad de tensiones no documentadas, habituales en dinámicas de convivencia prolongada, sin que existieran registros externos que permitieran confirmarlas o descartarlas en esta etapa. También se analizó la existencia de seguros, aspectos económicos compartidos y responsabilidades financieras, sin detectar inicialmente motivaciones directas vinculadas a beneficios económicos inmediatos derivados del fallecimiento, aunque estos elementos permanecieron bajo análisis en fases posteriores. En relación con el comportamiento de Montalvo Ortega tras el hallazgo, los investigadores observaron que, si bien su reacción fue compatible con una situación de emergencia, presentaba un nivel de control en la comunicación y en la descripción de los hechos que fue considerado consistente, pero también relevante para su posterior evaluación en instancias de interrogatorio ampliado. Finalmente, la combinación de acceso pleno al domicilio, conocimiento técnico específico sobre las condiciones del entorno y presencia verificable en el lugar en los periodos críticos consolidó su perfil como figura central dentro del análisis del caso, estableciendo las condiciones necesarias para la reconstrucción de los hechos en la siguiente etapa del expediente. La reconstrucción de la secuencia de eventos correspondiente al día del hecho se realizó a partir de declaraciones, registros laborales, datos de consumo energético y condiciones observadas en el lugar, permitiendo a los investigadores establecer una línea temporal basada en elementos verificables dentro del entorno del domicilio. El 21 de marzo de 2015, Laura Benavides Ríos cumplió con su jornada laboral habitual, registrando su salida de la empresa a las 5:32, sin reportes de incidencias ni alteraciones en su comportamiento durante el día, regresando posteriormente a su domicilio en el barrio de Benimaclet en un horario estimado entre las 6:15 y las 6:45, según los tiempos habituales de desplazamiento. De acuerdo con la declaración de Javier Montalvo Ortega, ese mismo día permaneció fuera del domicilio durante gran parte de la jornada, regresando en horas de la noche, aproximadamente a las 9:30, momento en el cual ambos compartieron el espacio sin que, según su testimonio, se registraran situaciones anómalas en el interior de la vivienda. Durante la noche, no se reportaron ruidos, discusiones ni movimientos inusuales por parte de vecinos del edificio, manteniéndose el entorno en condiciones normales, sin indicios externos de alteraciones dentro del departamento. Sin embargo, el análisis posterior de las condiciones del entorno permitió establecer que, durante ese periodo, se habrían producido modificaciones en la ventilación del dormitorio y en la disposición de los dispositivos de calefacción, generando un ambiente con características térmicas distintas a las habituales para ese espacio. Estas modificaciones no fueron percibidas como anómalas en el momento, dado que no generaban efectos visibles inmediatos en el entorno, pero fueron consideradas relevantes en el análisis posterior de las condiciones en las que se produjo el fallecimiento. Durante la madrugada del 22 de marzo, no se registraron intervenciones externas ni ingresos de terceros al domicilio, y no existían registros técnicos que permitieran documentar movimientos dentro de la vivienda, quedando la reconstrucción de este periodo sujeta a la correlación de variables físicas y testimoniales. Según la declaración de Montalvo Ortega, ambos se retiraron a descansar en el dormitorio principal en horas de la noche, sin que se registraran episodios que indicaran una situación de emergencia durante la madrugada. A las 7:50 del 22 de marzo, Montalvo Ortega indicó haber despertado y advertido que Laura no respondía a estímulos, procediendo a verificar su estado sin obtener reacción, tras lo cual realizó la llamada a los servicios de emergencia. El equipo médico arribó al lugar a las 8:36, confirmando el fallecimiento en el domicilio, sin detectar en una primera instancia signos visibles de violencia ni alteraciones en la escena que permitieran establecer una causa inmediata de muerte.
El análisis inicial situó el momento del fallecimiento en una franja compatible con las horas de descanso nocturno, sin que se pudiera determinar con precisión el instante exacto en el que se produjo el deceso, quedando este aspecto sujeto a confirmación mediante estudios forenses. La ausencia de intervención externa visible, combinada con las condiciones del entorno detectadas posteriormente, fue incorporada al expediente como un elemento central para el desarrollo de la investigación, ya que indicaba que cualquier modificación relevante en las variables físicas del espacio se había producido desde el interior del domicilio. En relación con las condiciones del dormitorio, los investigadores incorporaron al expediente la posición de los dispositivos de calefacción, la apertura de las ventanas y la disposición de los elementos dentro del espacio, estableciendo que las variables ambientales presentes al momento del hallazgo no correspondían con un uso habitual del ambiente durante el descanso nocturno. Asimismo, se verificó que no existían signos de intervención externa en el acceso al domicilio ni en las aberturas, lo que reforzaba la hipótesis de que cualquier modificación relevante en las condiciones del entorno había sido realizada por una persona con acceso directo al interior de la vivienda. En las primeras horas posteriores al hallazgo, los investigadores delimitaron el perímetro operativo dentro del domicilio, restringiendo el acceso a las áreas internas con el objetivo de preservar las condiciones de la escena y evitar la alteración de posibles evidencias vinculadas al entorno físico en el que se produjo el fallecimiento. El equipo de criminalística realizó una inspección inicial del departamento, documentando la disposición de los espacios, el estado del mobiliario y la ausencia de signos visibles de violencia, constatando que no existían indicios de lucha, desplazamientos bruscos ni alteraciones estructurales que sugirieran la intervención directa de terceros mediante mecanismos convencionales. Se procedió a la recolección de muestras biológicas, análisis de superficies de contacto y relevamiento de posibles sustancias presentes en el ambiente, sin que en esta etapa se detectaran elementos concluyentes que permitieran establecer una causa externa de muerte de forma inmediata. En paralelo, los investigadores iniciaron la toma de declaraciones a la persona que realizó el hallazgo, así como a vecinos del edificio, con el objetivo de identificar posibles ruidos, movimientos o situaciones atípicas durante las horas previas, sin que los testimonios aportaran información relevante sobre la presencia de terceros o alteraciones perceptibles en el entorno. El análisis preliminar del dormitorio, lugar donde fue encontrada la víctima, permitió identificar condiciones térmicas y de ventilación que no se correspondían con los patrones habituales de uso del espacio, aunque en esta etapa dichos elementos fueron consignados únicamente como variables a verificar, sin establecer una relación directa con la causa del fallecimiento. Los investigadores también verificaron los accesos al edificio y al departamento, constatando la ausencia de signos de forzamiento en puertas y ventanas, así como la integridad de los sistemas de cierre, lo que reforzaba la hipótesis inicial de que no se había producido una intrusión externa mediante métodos violentos. Se dispuso el traslado del cuerpo a dependencias forenses para la realización de la autopsia correspondiente, la cual permitiría determinar con mayor precisión la causa y el momento del fallecimiento, elementos fundamentales para orientar las siguientes etapas de la investigación. Durante esta fase inicial, el caso se mantuvo encuadrado dentro de la hipótesis de muerte natural o accidental, en función de la ausencia de indicios físicos de intervención externa directa, quedando a la espera de los resultados de las pericias médicas y químicas para su eventual reclasificación. No obstante, las condiciones detectadas en el entorno del dormitorio comenzaron a ser consideradas como un elemento a profundizar, en la medida en que no se correspondían con una configuración habitual del espacio en condiciones normales de descanso. En paralelo a las tareas realizadas en el interior del domicilio, los investigadores solicitaron información a las empresas proveedoras de servicios, incluyendo electricidad y gas, con el objetivo de obtener registros generales de consumo que permitieran identificar variaciones en las condiciones del entorno durante las horas previas al fallecimiento. Asimismo, se procedió al relevamiento de los dispositivos de calefacción presentes en la vivienda, verificando su estado de funcionamiento, posición dentro del espacio y posibles configuraciones activas al momento del hallazgo, incorporando estos datos al análisis técnico del ambiente. Los peritos también evaluaron la posibilidad de exposición a gases o alteraciones en la calidad del aire, realizando mediciones preliminares y recolección de muestras, sin detectar en esta etapa niveles que indicaran una intoxicación aguda evidente, aunque estos elementos quedaron sujetos a análisis más detallados en laboratorio. En relación con la ventilación del espacio, se constató que las aberturas disponibles no contaban con sistemas automáticos, dependiendo su estado de apertura o cierre de la intervención manual, lo que implicaba que las condiciones detectadas en el dormitorio respondían a una configuración específica del entorno al momento del hecho.
Estas primeras actuaciones permitieron establecer un marco inicial caracterizado por la ausencia de evidencia física directa y la presencia de variables ambientales que requerían un análisis técnico más profundo, configurando un escenario en el que la causa del fallecimiento no podía ser determinada únicamente a partir de la observación de la escena. A partir de los resultados preliminares obtenidos en la inspección inicial, los investigadores avanzaron en el análisis técnico de las condiciones ambientales presentes en el dormitorio al momento del hallazgo, con el objetivo de determinar si dichas variables podían haber tenido incidencia directa en el fallecimiento de la víctima. El relevamiento de los dispositivos de calefacción permitió establecer que 2 radiadores eléctricos portátiles se encontraban activos dentro del espacio, ubicados en posiciones cercanas al área de descanso, generando un foco de emisión térmica concentrado en el dormitorio, superior al habitual para ese tipo de ambiente durante el periodo nocturno. El análisis de consumo eléctrico, obtenido a partir de los registros generales del suministro, indicó un incremento sostenido en la utilización de estos dispositivos durante la noche previa al hallazgo, sin interrupciones significativas, lo que evidenciaba un uso continuo de las fuentes de calor en un espacio de dimensiones reducidas. En cuanto a la ventilación, los peritos verificaron que las ventanas del dormitorio se encontraban completamente cerradas, con persianas parcialmente descendidas, lo que limitaba la circulación de aire y favorecía la acumulación de temperatura en el interior del ambiente, generando condiciones de escasa renovación del aire. El estudio de la disposición del mobiliario permitió identificar que la cama se encontraba ubicada en proximidad directa a uno de los radiadores, reduciendo la distancia entre la fuente de calor y el cuerpo de la víctima, lo que podía incidir en la exposición prolongada a temperaturas elevadas durante el periodo de descanso. En paralelo, se analizó la posible presencia de gases o sustancias en el ambiente, descartando en esta etapa niveles de monóxido de carbono u otros compuestos tóxicos en concentraciones compatibles con una intoxicación aguda, lo que llevó a centrar el análisis en las variables térmicas y de ventilación como factores principales. Los resultados de la autopsia preliminar indicaron signos compatibles con un cuadro de hipertermia, incluyendo deshidratación avanzada y alteraciones fisiológicas asociadas a exposición prolongada a temperaturas elevadas en un entorno cerrado, sin evidencia de lesiones externas ni ingesta de sustancias que pudieran explicar el fallecimiento por otras vías. El cruce de estos datos permitió establecer que las condiciones del entorno habían generado un microclima dentro del dormitorio, caracterizado por acumulación de calor y ausencia de ventilación adecuada, factores que, en conjunto, podían haber contribuido de forma directa al deterioro del estado físico de la víctima durante la noche. Asimismo, los investigadores evaluaron la configuración de los dispositivos de calefacción, verificando que ambos se encontraban en niveles de potencia superiores a los habitualmente utilizados en condiciones normales de descanso, lo que reforzaba la hipótesis de una modificación intencional del entorno térmico. El análisis técnico también permitió descartar fallas en los dispositivos, estableciendo que su funcionamiento era correcto y que no se habían activado de forma automática, sino que requerían intervención manual para su encendido y configuración, lo que implicaba la participación de una persona en la generación de dichas condiciones. En función de estos elementos, el expediente incorporó la hipótesis de que la combinación de calefacción intensiva, ventilación limitada y disposición del espacio había generado un entorno capaz de producir un cuadro de hipertermia sin necesidad de intervención directa sobre la víctima, orientando la investigación hacia la posible manipulación deliberada de estas variables. En el análisis de la distribución térmica dentro del dormitorio, los peritos realizaron simulaciones sobre la acumulación de calor en función de la ubicación de los dispositivos y la configuración del espacio, estableciendo que la proximidad entre las fuentes de calor y la zona de descanso generaba un aumento localizado de temperatura significativamente superior al promedio del ambiente general. Asimismo, se evaluó el impacto de la ausencia de ventilación cruzada, determinando que la falta de renovación de aire favorecía la retención del calor emitido por los radiadores, incrementando progresivamente la temperatura interna sin mecanismos naturales de disipación, lo que potenciaba el efecto acumulativo durante periodos prolongados. Los investigadores también analizaron la configuración de las persianas y cortinas, identificando que la reducción del ingreso de aire exterior contribuía a mantener condiciones estables dentro del ambiente, evitando descensos térmicos durante la madrugada, lo que resultaba consistente con la permanencia de un microclima cerrado dentro del dormitorio. En relación con la respuesta fisiológica, los peritos incorporaron al expediente informes técnicos que indicaban que la exposición sostenida a estas condiciones podía generar un cuadro progresivo de hipertermia sin manifestaciones externas inmediatas, especialmente en situaciones de reposo prolongado, donde la percepción del aumento de temperatura puede verse reducida.
Asimismo, se evaluó la interacción entre la temperatura ambiente y la hidratación de la víctima, considerando que la pérdida de líquidos durante el descanso, combinada con un entorno de calor sostenido, podía acelerar el deterioro del estado físico sin producir señales de alarma perceptibles en una fase inicial. Estos elementos fueron integrados al análisis como factores concurrentes dentro del entorno, reforzando la hipótesis de que las condiciones detectadas no correspondían a un uso habitual del espacio, sino a una configuración específica capaz de generar un impacto directo en la salud de la víctima. Una vez consolidados los datos técnicos del entorno y los resultados preliminares de la autopsia, los investigadores procedieron a realizar el cruce de información entre las condiciones físicas detectadas en el dormitorio y el cuadro clínico presentado por la víctima, con el objetivo de determinar la compatibilidad entre ambos elementos. El informe forense estableció que la causa de muerte se correspondía con un cuadro de hipertermia severa, caracterizado por un incremento sostenido de la temperatura corporal, deshidratación avanzada y fallo progresivo de las funciones fisiológicas, sin presencia de lesiones externas ni indicios de intoxicación por sustancias detectables en los análisis iniciales. Al contrastar estos resultados con las condiciones del ambiente, los peritos determinaron que el microclima generado en el dormitorio presentaba características compatibles con la producción de este tipo de cuadro clínico, en función de la combinación de calefacción intensiva, ventilación limitada y acumulación de calor en un espacio reducido. Este cruce permitió establecer que la causa de muerte no respondía a un evento espontáneo, sino a la interacción directa entre el estado físico de la víctima y las condiciones del entorno en el que se encontraba durante el periodo de descanso. En una primera instancia, los investigadores evaluaron la posibilidad de que estas condiciones hubieran sido resultado de una configuración accidental del ambiente, considerando escenarios en los que la activación de los dispositivos de calefacción y el cierre de las aberturas se hubieran producido sin una intención específica de generar un efecto adverso. Sin embargo, al analizar los patrones habituales de uso del espacio, se estableció que la configuración detectada no se correspondía con los hábitos normales de la víctima, quien no utilizaba simultáneamente múltiples fuentes de calor en niveles elevados ni mantenía el dormitorio completamente cerrado durante la noche en condiciones térmicas moderadas. Asimismo, la disposición de los dispositivos dentro del espacio no respondía a una organización funcional habitual, sino a una ubicación orientada a maximizar la acumulación de calor en la zona de descanso, lo que fue considerado un elemento relevante en la evaluación de la intencionalidad. Los investigadores también incorporaron al análisis la diferencia de conocimiento técnico entre los ocupantes del domicilio, estableciendo que la víctima no poseía experiencia en la manipulación avanzada de sistemas de calefacción, mientras que su pareja sí contaba con conocimientos suficientes para configurar el entorno de manera específica. El cruce de estos elementos permitió descartar progresivamente la hipótesis de un evento accidental, consolidando la posibilidad de que las condiciones del ambiente hubieran sido modificadas de forma deliberada con anterioridad al momento del descanso. En función de esta conclusión, el expediente incorporó una nueva línea de análisis orientada a determinar quién había configurado el entorno en las condiciones detectadas y con qué finalidad, considerando tanto la secuencia de eventos como la disponibilidad de acceso al domicilio durante el periodo crítico. La ausencia de intervención externa, combinada con la evidencia técnica y la compatibilidad entre el entorno y el cuadro clínico, permitió a los investigadores establecer que la modificación de las condiciones del dormitorio constituía un factor determinante en el fallecimiento, redefiniendo la naturaleza del caso dentro del marco de una posible intervención intencional. En el análisis complementario, los peritos también evaluaron la secuencia temporal en la que estas condiciones habrían sido establecidas, determinando que la activación simultánea de los dispositivos de calefacción y el cierre completo del ambiente requerían una intervención previa al momento del descanso, sin que existieran mecanismos automáticos capaces de generar dicha configuración de forma autónoma. Asimismo, se consideró que la persistencia de estas condiciones durante la noche implicaba la ausencia de ajustes o correcciones posteriores, lo que reforzaba la hipótesis de que la configuración había sido diseñada para mantenerse estable durante un periodo prolongado sin intervención adicional. Los investigadores también analizaron la capacidad de percepción de la víctima frente a un incremento gradual de la temperatura, estableciendo que, en determinadas condiciones de descanso, la detección de cambios en el entorno puede verse limitada, lo que reduce la probabilidad de reacción ante una situación progresiva. Estos elementos, integrados al conjunto de evidencia técnica y forense, consolidaron la conclusión de que el entorno había sido configurado de forma específica para generar las condiciones detectadas, estableciendo una relación directa entre la manipulación del ambiente y el resultado fatal. A partir de la consolidación de la hipótesis de modificación deliberada del entorno,
Los investigadores centraron el análisis en la identificación de la persona que había configurado las condiciones del dormitorio en las que se produjo el fallecimiento, considerando como eje principal la disponibilidad de acceso al domicilio y el conocimiento técnico necesario para intervenir sobre los dispositivos presentes. El primer elemento incorporado a esta línea de análisis fue la evaluación de los tiempos de presencia dentro de la vivienda, estableciendo que, durante el periodo crítico previo al descanso nocturno, la única persona con acceso confirmado al interior del domicilio era Javier Montalvo Ortega, quien había declarado haber regresado al lugar en horas de la noche. En función de esta información, los investigadores procedieron a contrastar su testimonio con los datos técnicos relevados en la escena, identificando inconsistencias en la descripción de las condiciones del dormitorio al momento de retirarse a descansar, particularmente en relación con el estado de los dispositivos de calefacción y la ventilación del ambiente. Mientras que Montalvo Ortega indicó no haber realizado modificaciones relevantes en el entorno, el análisis técnico evidenciaba una configuración específica de los radiadores y de las aberturas que no se correspondía con un uso espontáneo o habitual del espacio, lo que fue incorporado como un elemento de contradicción dentro del expediente. Asimismo, se verificó que la disposición de los dispositivos de calefacción requería una intervención manual directa, no siendo posible su activación simultánea en niveles elevados sin la acción consciente de una persona dentro del domicilio, lo que reforzaba la hipótesis de una configuración intencional del entorno. Los investigadores también consideraron el conocimiento técnico del imputado en materia de instalaciones domésticas, estableciendo que su experiencia laboral le otorgaba la capacidad necesaria para manipular los dispositivos de forma precisa, generando condiciones específicas dentro del ambiente sin alterar visiblemente la estructura del espacio. En paralelo, se analizó su comportamiento posterior al hallazgo, identificando un nivel de coherencia en sus declaraciones que, si bien no resultaba incompatible con una situación de emergencia, presentaba una consistencia que fue considerada relevante al momento de evaluar la construcción de su relato. El cruce de estos elementos permitió a los investigadores descartar progresivamente otras hipótesis, incluyendo la intervención de terceros o la configuración accidental del entorno, consolidando la figura de Montalvo Ortega como principal persona de interés dentro del expediente. En función de esta línea de análisis, se dispuso su citación a declaración ampliatoria, en la cual fue confrontado con la evidencia técnica acumulada, incluyendo la incompatibilidad entre su versión de los hechos y las condiciones detectadas en el dormitorio. Durante esta instancia, su relato mantuvo la negación de cualquier intervención deliberada en el entorno, aunque presentó variaciones en detalles específicos vinculados a la utilización de los dispositivos de calefacción, lo que fue incorporado al expediente como un indicador de inconsistencia. Estos elementos, evaluados en conjunto, permitieron establecer que la configuración del ambiente no podía ser atribuida a un evento fortuito, sino a una acción consciente realizada por una persona con acceso y conocimiento del entorno, delimitando el foco de la investigación sobre la figura de Montalvo Ortega. A partir de la identificación de Javier Montalvo Ortega como principal responsable de la configuración del entorno, los investigadores avanzaron en la reconstrucción detallada de las acciones realizadas dentro del dormitorio durante las horas previas al descanso nocturno, tomando como base los registros técnicos y la disposición de los elementos en la escena. El primer punto establecido fue que la configuración del ambiente había sido realizada de forma previa al momento en que ambos se retiraron a descansar, mediante la activación simultánea de los dispositivos de calefacción en niveles elevados, generando una emisión térmica constante en un espacio de dimensiones reducidas. En paralelo, se determinó que las ventanas del dormitorio habían sido cerradas completamente, junto con la reducción de la ventilación natural mediante el descenso parcial de las persianas, lo que limitaba la circulación de aire y favorecía la acumulación progresiva de calor en el interior del ambiente. La disposición de los radiadores, ubicados en proximidad directa a la zona de descanso, fue interpretada como una acción orientada a concentrar la emisión térmica en el sector donde se encontraba la víctima, incrementando la exposición a temperaturas elevadas durante un periodo prolongado. Los investigadores también establecieron que esta configuración no respondía a una necesidad funcional de climatización, ya que las condiciones exteriores no requerían la utilización simultánea de múltiples fuentes de calor en niveles elevados, lo que reforzaba la hipótesis de una intervención deliberada sobre el entorno. En cuanto a la secuencia temporal, se determinó que la activación de los dispositivos y el cierre del ambiente se habrían producido en un intervalo compatible con el momento en que Montalvo Ortega se encontraba en el domicilio, antes de retirarse a descansar, sin que se registraran intervenciones posteriores que modificaran estas condiciones durante la noche.
Asimismo, se consideró que la víctima no habría intervenido en la configuración del entorno, en función de sus hábitos habituales y de su limitado conocimiento técnico en la manipulación de estos dispositivos, lo que reducía la probabilidad de una modificación espontánea por su parte. El análisis de la dinámica del descanso permitió establecer que, una vez generadas estas condiciones, el incremento progresivo de la temperatura dentro del dormitorio habría producido un deterioro gradual del estado físico de la víctima, sin generar señales externas inmediatas que permitieran identificar una situación de riesgo en una fase inicial. En este contexto, la ausencia de ventilación y la exposición sostenida al calor habrían limitado la capacidad de recuperación del organismo, conduciendo a un cuadro de hipertermia sin intervención directa sobre el cuerpo de la víctima. Los investigadores también evaluaron la posibilidad de que el imputado hubiera mantenido estas condiciones de forma consciente durante la noche, sin realizar ajustes que permitieran reducir el impacto del entorno, lo que fue interpretado como una omisión deliberada de acciones correctivas. En función de estos elementos, el expediente concluyó que la muerte de Laura Benavides Ríos no había sido producto de un evento natural ni accidental, sino de la configuración intencional de un entorno físico capaz de generar las condiciones que derivaron en el fallecimiento, sin necesidad de aplicar fuerza directa ni dejar rastros visibles en la escena. Esta reconstrucción permitió establecer con claridad el mecanismo mediante el cual se produjo el hecho, consolidando la base técnica para la imputación formal y el desarrollo del proceso judicial correspondiente. A partir de la consolidación de la evidencia técnica y la reconstrucción de los hechos, los investigadores procedieron a formalizar la imputación contra Javier Montalvo Ortega, quien fue citado a declaración ampliatoria en el marco de una causa que había sido reclasificada como homicidio con manipulación deliberada del entorno físico. Durante su comparecencia, Montalvo Ortega sostuvo que las condiciones del dormitorio respondían a un uso habitual de los dispositivos de calefacción y negó haber realizado configuraciones orientadas a generar un efecto adverso, manteniendo una versión de los hechos compatible con un evento accidental derivado de una combinación de factores ambientales. Sin embargo, al ser confrontado con los informes técnicos y forenses, que establecían la incompatibilidad entre la configuración detectada y un uso normal del espacio, su relato comenzó a presentar inconsistencias, particularmente en relación con la disposición de los radiadores y el estado de las aberturas durante la noche previa al fallecimiento. Los investigadores incorporaron al expediente el análisis de estas contradicciones, junto con la evidencia que demostraba la necesidad de intervención manual para generar las condiciones detectadas, consolidando la hipótesis de una acción deliberada sobre el entorno. En paralelo, los peritos forenses confirmaron de manera definitiva que la causa de muerte correspondía a un cuadro de hipertermia provocado por exposición prolongada a un ambiente con temperaturas elevadas y ventilación limitada, descartando la existencia de patologías previas o factores externos que pudieran explicar el fallecimiento por otras vías. Este resultado fue determinante para establecer la existencia de un homicidio sin contacto directo, basado en la manipulación de variables físicas dentro del entorno doméstico, lo que constituyó un elemento central en la calificación jurídica del caso. A partir de estos elementos, la Fiscalía avanzó en la formalización de cargos por homicidio, sustentando la acusación en la relación directa entre la configuración del ambiente y el resultado fatal, así como en la capacidad del imputado para generar dichas condiciones. Durante el proceso judicial, la defensa intentó sostener la hipótesis de un accidente, argumentando que la combinación de factores ambientales podía haber sido consecuencia de un uso inadecuado de los dispositivos sin intención de causar daño, planteo que fue evaluado y descartado en función de la evidencia técnica presentada. El tribunal valoró especialmente la coherencia entre los informes periciales, la reconstrucción del entorno y las inconsistencias en el relato del imputado, concluyendo que las condiciones detectadas no podían ser atribuidas a un evento fortuito ni a una configuración espontánea del ambiente. Como resultado, Javier Montalvo Ortega fue declarado culpable del delito de homicidio, estableciéndose su responsabilidad en la creación deliberada de un entorno físico que derivó en el fallecimiento de Laura Benavides Ríos. Tras la sentencia, se incorporaron al expediente informes complementarios sobre la manipulación de entornos domésticos como modalidad de intervención indirecta, destacando la dificultad de detección de este tipo de conductas en ausencia de alteraciones visibles en la escena. Asimismo, se analizaron los protocolos de actuación en casos de fallecimiento sin signos de violencia, incorporando recomendaciones para la evaluación de variables ambientales como parte del relevamiento inicial en investigaciones similares. El caso también fue considerado como referencia en instancias de formación para peritos y personal de investigación, en relación con la importancia de integrar evidencia técnica y forense en escenarios donde la causa de muerte no se encuentra asociada a mecanismos convencionales.
Estas actuaciones fueron incorporadas como parte de las consecuencias derivadas del caso, tanto en el ámbito judicial como en el técnico, estableciendo precedentes en la forma de abordar investigaciones vinculadas a la manipulación del entorno físico. En el desarrollo posterior del caso, los investigadores incorporaron análisis comparativos con otros expedientes en los que la causa de muerte no presentaba signos visibles de intervención directa, con el objetivo de establecer parámetros de detección para situaciones en las que la manipulación del entorno pudiera constituir un factor determinante en el resultado. Asimismo, se evaluó el impacto de la evidencia técnica en la valoración judicial, destacando la necesidad de interpretar las condiciones físicas del ambiente en conjunto con los resultados forenses, especialmente en contextos donde la ausencia de lesiones externas puede inducir a clasificaciones iniciales erróneas. El tribunal también consideró relevante la diferencia de conocimiento técnico entre los ocupantes del domicilio, estableciendo que la capacidad de modificar el entorno de forma específica constituía un elemento determinante en la atribución de responsabilidad, en función de la posibilidad de prever las consecuencias de dicha configuración. En relación con el cumplimiento de la pena, se estableció que Montalvo Ortega debía permanecer bajo régimen ordinario, sin acceso inmediato a beneficios de reducción, en función de la naturaleza del hecho y de la modalidad empleada para su ejecución, considerada como una forma de intervención indirecta con resultado fatal. Finalmente, el expediente fue clasificado como caso cerrado, sin líneas de investigación abiertas ni elementos pendientes de resolución, consolidando su valor como referencia en el análisis de situaciones donde la manipulación de variables ambientales constituye el mecanismo principal de intervención. El caso fue incorporado a registros judiciales como un antecedente relevante en el análisis de fallecimientos sin signos visibles de intervención directa, particularmente en escenarios donde la causa de muerte se encuentra vinculada a la manipulación de variables físicas dentro del entorno doméstico. Los informes finales del expediente establecieron que la configuración del ambiente había sido determinante en el resultado, generando condiciones específicas que, en conjunto, derivaron en un cuadro de hipertermia sin necesidad de contacto físico directo sobre la víctima. Este elemento fue considerado clave en la valoración del caso, ya que permitió demostrar que la ausencia de lesiones externas no excluye la existencia de una acción intencional, sino que puede estar asociada a modalidades de intervención indirecta que actúan sobre el entorno en lugar del cuerpo. El análisis posterior destacó la importancia de integrar evidencia técnica, forense y contextual para la correcta interpretación de este tipo de casos, donde la escena no presenta alteraciones evidentes y la causa de muerte no puede ser atribuida a mecanismos convencionales en una primera instancia. El expediente S-908-2214 quedó formalmente cerrado con la confirmación de la responsabilidad penal del imputado, estableciendo que la modificación deliberada de las condiciones del entorno constituyó el mecanismo principal que derivó en el fallecimiento de Laura Benavides Ríos. Actualmente, Javier Montalvo Ortega se encuentra cumpliendo condena conforme a la sentencia firme dictada en su contra, sin que existan instancias abiertas ni revisiones pendientes dentro de la causa. En ambos expedientes, las escenas iniciales no presentaban signos de violencia ni alteraciones visibles que permitieran identificar de forma inmediata la existencia de un hecho delictivo, lo que condicionó las primeras interpretaciones y orientó las investigaciones hacia hipótesis compatibles con causas naturales o accidentales. Sin embargo, el análisis posterior permitió establecer que, en ambos casos, la actividad registrada o las condiciones detectadas no correspondían con un funcionamiento normal del entorno, sino con intervenciones deliberadas orientadas a sostener una apariencia de normalidad o a generar un resultado específico sin dejar rastros evidentes. La correlación entre evidencia técnica, forense y contextual fue determinante para reconstruir los hechos y establecer la responsabilidad de los implicados, consolidando un enfoque de análisis en el que la ausencia de indicios visibles no implica la inexistencia de intervención, sino la necesidad de ampliar los criterios de evaluación dentro del proceso investigativo. Archivos Negros continuará documentando casos con el mismo criterio técnico y rigor. Si valoras este tipo de análisis, podés acompañar el proyecto suscribiéndote al canal para seguir los próximos expedientes. A quienes ya nos acompañan desde el inicio, gracias por formar parte de Archivos Negros. Tu apoyo permite que el archivo continúe.